Bien, entonces nosotros la clase anterior, chicos, eh, estábamos hablando de varias teorías importantes. Estamos hablando de la teoría de Georges Cuvier. ¿Quién me la recuerda? ¿Qué era lo que decía Cuvier? ¿Alguien recuerda? ¿Ninguno, niños? No, muchachos, ¿qué pasó ahí? Bueno, listo, muy bien acá. Toro, los continentes estaban pegados y fueron separándose, ¿cierto? Entonces, nosotros explicábamos la clase anterior eh, que los volcanes tenían una influencia tremenda sobre este movimiento de las tierras, de la Tierra porque es el magma, ¿cierto? Y la lava que están al interior de la Tierra, ¿cierto? Y permiten estos movimientos. Bien, ¿alguien más? Las placas tectónicas separaron los continentes. Muy bien, entonces Cuvier nos decía que esta lava, estos volcanes, etcétera, movían las placas tectónicas. Entonces, cuando estaban unidos todos esos continentes, se llamaba la Pangea. ¿Listo? Y la Pangea era el gran continente, ¿cierto? Cuando se empezó a separar ese continente, Cuvier se dio cuenta que empezaron a cambiar un poco los animales porque él encontró que sobre todo en África y en América habían animales parecidos, similares. Yo les comentaba, por ejemplo, el jaguar y los chitas, los guepardos, ¿cierto? Eran parecidos, pero pues se separaron, ¿cierto? Y él encontró pues muchos fósiles de estas zonas que eran muy similares, que eran muy, muy, muy similares. Eh, bueno, luego tenemos la teoría de Lamarck. ¿Qué era lo que nos había dicho Lamarck? ¿Alguien? ¿Alguien recuerda? ¿Ninguno? Lamarck decía que los animales evolucionaban por esfuerzo, bueno, y era el ejemplo. Bueno, no siempre era por necesariamente por esfuerzo físico, sino también por estimular algunas zonas, ¿no? Digamos, por ejemplo, la jirafa estimuló el crecimiento del cuello, según Lamarck, ¿no? Según Lamarck, es una teoría. Entonces él dice, según Lamarck, la jirafa tuvo el cuello largo fue porque decidió estirarse para alcanzar comida, ¿cierto? Ese esfuerzo fue el que permitió que se alargara. Entonces, eh, para Lamarck, estas cualidades, muy bien, seguro acá nos está escribiendo muchas cosas de las que ya estoy diciendo, muy bien, segura. Entonces, todas esas cualidades adquiridas se pasan por generación, según Lamarck, dice nuestro amigo, perdón, segura. Y es eh, básicamente lo que él nos está diciendo. ¿Sí? Es la primera teoría evolutiva como tal que existe, o bueno, que se conoce y que se maneja. ¿Listo? Es como tal la primera teoría evolutiva que nosotros vamos a tener. Entonces, esto es muy importante porque eh, ellos van a tener esta teoría por un buen tiempo. Recuerden que en esta teoría hablábamos la clase pasada
trabajó el abuelo de Charles Darwin, el abuelo de Charles Darwin que se llamaba Erasmus, Erasmus Darwin, trabajó con Lamarck en esta teoría, ¿sí? Entonces la familia de Darwin, eh, por el abuelo de Darwin, pues ya tenía una tradición de trabajar estas teorías de la evolución, ¿sí? Y entonces, pues acá pasó que esa teoría, pues muchas personas la, las empezaron a identificar porque pues ya se tenía como un ancestro, ¿no? Acá pues como Martín nos está diciendo, que se pasan de generación en generación estas cualidades, pues acá ya estamos hablando de descendientes, ¿m? Es decir, teníamos un ancestro también, ¿sí? Y entonces, cuando se tenían estas características, dice Martín acá también, pues no hay cambios. Y por un tiempo no va a haber cambios hasta que pueda pasar que la presión ambiental genere que la especie quiera cambiar o necesite cambiar. ¿Qué pasaría con esto? Pues pasaría que básicamente las especies podrían tener lo que quisieran, ¿m? Si así lo quisieran. Esa es como una de las cosas que generó, ¿cierto? Eh, pues que se cayera esta teoría un poco, ¿no? Actualmente nosotros no tenemos la teoría ni de Darwin ni de Lamarck, sino se llama el neodarwinismo y se llama el neolamarquismo, o sea, ya son teorías nuevas, ¿cierto? Que van a empezar a, a tener algunos cambios estas teorías, ¿listo? Entonces la evolución desde este punto ya empieza a tener otra forma, ¿sí? Porque, eh, bueno, por acá me dicen, el neodarwinismo se une con lo que ellos sabemos, perdón, con lo que sabemos y lo que ellos sabían, sí, pero el neodarwinismo pues va a ser un poco más difícil porque ya se mete con la genética y sobre todo la genética molecular, o sea, a pequeña escala. Darwin no conoció, por ejemplo, el ADN. Él no sabía que existía algo llamado el ADN. Eso fue muchos años, bueno, sí, muchos años después de Darwin, donde un monje llamado Mendel fue el que descubrió la genética, pero pues él no vio el ADN. Ya después, en el siglo pasado, eh, por allá para el siglo XX, más o menos, los años 20 del siglo pasado, eh, se descubrió la estructura, ¿cierto? Se descubrió la estructura del ADN. ¿Listo? Bueno, por acá Valentina me pide el link de esta imagen, se lo voy a enviar a todos. Bien. Bueno, entonces nosotros acá vamos a tener que la teoría de Lamarck pues daba una buena explicación y lo más importante es que nos decía que teníamos un ancestro, alguien anterior a nosotros, ¿cierto? Que empezó a modificarse hasta que dio origen a nosotros mismos, ¿listo? Y empezó a dar origen a nosotros mismos. Entonces, eh, esto es muy importante señalarlo porque la evolución, como ustedes habrán escuchado, etcétera, pues se basa en esto, ¿no? En ancestros, los antepasados, los que dieron origen a. Entonces, digamos que Lamarck y el abuelo de Darwin fueron muy importantes, ahí chulo para ellos. ¿Listo? Bueno, acá Segura me escribe la biografía de Mendel. Bueno, yo se las conté un poco. Bueno, algo importante. Miren, les voy a leer, mejor dicho, lo que copió y pegó Segura de internet. Entonces, ley de Mendel. Mendel fue un botánico y monje austriaco, hay falta porque era de Austria. Y entonces Austria en la época de Mendel está pasando por procesos políticos muy importantes, que se dedicó en buena parte a investigar cruces con plantas de guisantes. De ahí yo se ve que lo copiaste y lo pegaste porque nosotros no usamos el término guisantes para referirnos a esas plantas, sino las llamamos ¿cómo? ¿Cómo llamamos a los guisantes?
Arvejas, muy bien. Arvejas. Los guisantes son las mismas arvejas, ¿listo? Ahí Merchan le dio. No, mentiras, no le dio. Nos dijo la respuesta. Bueno, para que alguien quisiera pasar tanto tiempo con las plantas de guisantes, bueno, Mendel descubrió que a través de estas simples plantas podría descubrir bases cómo se pasan las características de una generación a otra. Muy bien, las arvejas son lo que los españoles llaman guisantes. Sí, los guisantes. Bueno, entonces miren, volvamos acá, todavía no vamos a llegar a Mendel porque en serio Mendel ya es más adelantado que Darwin y da unas cosas muy importantes para la evolución también. Con Lamarck lo que pasa es que él da esta primer cuestión de por qué los animales y las plantas son así. O sea, qué es lo que hizo que fueran así, lo cual empezó a ser problemático socialmente, culturalmente, pero pues ya con Darwin va a ser mucho más marcado. ¿Listo? Bueno, y entonces el error, el principal error que cometió Lamarck fue decir lo siguiente, y es que él creía y él aseguraba en cierta medida que si una persona se ponía a hacer ejercicio, por ejemplo, pues el hijo de él iba a salir también así, musculoso, no tendría que hacer tanto esfuerzo para tener una forma física como la que sí se esforzó su papá. ¿M? Y cada vez en generación, pues será menos el esfuerzo. Lo cual, pues, mm, a la gente no le gustó, no le pareció, porque, pues, evidentemente, ¿no? Evidentemente, eh, pues, no se podía comprobar esto, ¿no? No se podía. Entonces, digamos que eso fue como una de las caídas fuertes de esta teoría de Lamarck. Algo importante que sí tenía Lamarck era que él reconocía que el ambiente, pues el clima, ¿cierto? La humedad, las temperaturas, etcétera, podían permitir que estos cambios se dieran. Esto sí era una ventaja que él tenía eh, respecto pues a la teoría que tenía Cuvier, que era solo la separación, y lo que posteriormente Darwin Darwin sí le vería importancia a esto, pero no tanto como si la veía Lamarck, ¿no? Como estos cambios ambientales fuertes. Y obviamente, pues esto sí la tendría total importancia para Wallace, nuestro amigo Russell Wallace, pero ya vamos para allá, ¿listo? Bien, entonces estos cambios que se empiezan a dar, eh, no encontraron, ¿cierto? Totalmente un fundamento biológico, un fundamento teórico que permitiera validar esta teoría completamente, ¿no? Entonces, fue cuando empezó a aparecer la curiosidad de nuestro amigo Darwin. Cuando Darwin era joven, cuando era un muchacho, Darwin intentó hacer muchas cosas. Intentó meterse como sacerdote, intentó ser médico, ¿cierto? La familia de él tenía muchísima plata, la familia de Darwin tenía mucha plata porque pues eran los que le hacían la ropa, los que les vendían la tela a los reyes de Inglaterra, ¿sí? Entonces imaginarán pues la poquita plata que tenía la familia Darwin. ¿M? Y pues obviamente también tenían muy buenos contactos. Por ejemplo, pues Erasmus Darwin era amigo de Lamarck y Lamarck no era cualquier persona, sino era un profesor, si no estoy mal, de Oxford o de Cambridge. Eh, sí, que ahí no llega cualquiera. Entonces, pues tenían muy buenas relaciones. Entonces, Darwin eh, nunca terminó nada de medicina, no se salió para ser sacerdote y se quedó en la casa así, sin hacer nada. Pero como tenían tanta plata, mm, pues él podía darse el lujo de quedarse así en su casa y ya.
y él empezó a ver ciertas características de algunas plantas, animales, etcétera, que había alrededor. Sin embargo, él se enteró que iban a hacer un viaje, que iban a hacer una expedición a América. Y cuando él se entera de eso, él dice como, uy, o sea, papá, yo quiero ir, en serio, tremendo ir, ¿cierto, papi? Entonces el papá, como era amigo de la realeza, le dijeron, bueno, pues bajo su responsabilidad, pues llevamos a su muchacho, ¿no? En el viaje, en el barco, un barco que se llamaba el Beagle, y se lo llevaron para allá. Listo. Pero eso no hubiera sido posible si Darwin no hubiese tenido estos contactos, porque el Beagle no era un barco de paseo, no, sino el Beagle, el barco donde él viajó, era un barco militar. ¿Listo? ¿Listo? Era un barco militar. Entonces ellos lo que venían a hacer acá era un mapa de toda América. Bueno, queda menos de un minuto, me dice Samantha casi, ya sabe que nos volvemos a conectar, ¿no? Porque no ha terminado la clase. Bien. Eh, eh, entonces este barco lo que tenía la misión de hacer era un mapa completo de toda esta, de todo este territorio, ¿no? No solo de Ecuador